¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de este video podcast, que nunca lo había mencionado de esa manera, pero es lo que es. Es la primera vez, es cierto, sí. Es correcto. Hablemos de FinTech. Como siempre, aquí un placerazo tener al buen David Martínez en compañía. ¿Cómo estás, David? Hola, pues muy bien, gracias a Dios muy bien. Espero que también todos los que nos están viendo o escuchando también estén bien. ¿Y tú qué tal, Imir? Muy bien, muy bien. Un fin de semana de relajación. Estuvo bastante relajado. Obviamente, pues ayer darte tiempo, ¿no? De organizar lo que quede para la semana, Ujú. pero en general muy tranquilo, muy tranquilo. ¿Tú qué tal? ¿Igual? Bien, sí. Como te comentaba hace un momento, estuve pues viajando, estuve en Claro. Cataluña un par de días y bueno, allá de regreso a la rutina. A la realidad, Sí, a la hay cruda que... realidad. Sí, sí. Ujú. Es importante, igual, ahora que justo vamos a tocar un tema que yo creo va a ser de mucho interés para muchos, eh, el tratar de buscar también el cómo crecerte a ti mismo, ¿no? El cómo poder liberarte un poco de toda esa carga que puedas llegar a juntar en toda la semana y que a la larga no sea un problema, ¿va? Que tengas esa descarga de energía necesaria para poder seguir dándole batería a esto llamado vida, ¿no? Sí, sí, es indispensable a veces tomar un poco de descanso, de aire y, pues bueno, cargar energías. Es correcto. David, pues ya la semana pasada estuvimos pues diciendo, mencionando que era lo que íbamos a tocar el día de hoy. Pues vamos a ver modelos de negocio. Eh, en general, modelos de negocio para cuando empiezas un negocio, porque igual eso también puede ser aplicable para cuando vas a expandir el negocio, pero pues, la idea es esa, ¿no? Sí, claro, un modelo no es simplemente usarlo al principio, Es correcto. es algo continuo o debiera de ser continuo, Eso. porque es una manera de hacer mediciones de la empresa. Claro, Claro, algunos modelos no tienen controles específicos, claro. simplemente son bases o fundamentos, Ujú. pero sí te ayudan a establecer los parámetros para tener la empresa. Y en este caso, como la semana pasada vimos la valoración, pues es importante tener en primer lugar el modelo de negocios para saber a dónde vas a llegar, pero en primer lugar, dónde estás. Justo. Justo es importante y es muy dado a cuando lo voy a tomar directo desde que ya estás, digamos, empezando, desde que vas a empezar un negocio de algo que te apasiona o de algo que quieres hacer o de que crees que puedes aportar valor de alguna manera. Muchas de las veces, estos puntos que vamos a tocar el día de hoy, y no estamos reinventando la rueda, es simple y sencillamente un modelo que ya está definido, que es muy utilizado por muchas empresas que tratan de crecer, pero que muchas de las personas que empiezan un negocio no lo toman en cuenta. Y a veces es por desconocimiento, no porque no lo quieran hacer. O a veces simplemente se tiene en la mente, pero a veces al no plasmar las ideas de la mente, pues se quedan en el aire y nunca más hay un seguimiento. Exacto. No queda ahí, vaya, algo para la posteridad. Y siempre es importante hacerlo y tenerlo para futuro que no, pues que no haya ahí alguna sorpresita, algo que no hayas contemplado o que sea lo mínimo ese tipo de eventualidades, que se reduzca a lo mínimo. ¿Verdad? Tratar de, dicen por ahí, ¿no? Piensa el 70, ejecuta el 30. Entonces, Ujú. es más o menos por ahí. ¿Y qué vamos a estar viendo el día de hoy en específico, estimado David, de, con respecto a esto de los modelos de negocio? Pues uno de los más recientes, que no es tan viejo, que si no me equivoco es del año 2011, se llama el modelo de Canvas, Modelo modelo de Canvas. negocios de Canvas. Así que este modelo
tiene varios parámetros para poder establecerse, pero lo que me llama a mí la atención es que lo podemos dividir en varios segmentos, pero lo que yo lo veo más interesante es en el área externa e interna de la empresa. Claro, Porque muchas de las veces se considera solamente lo interno y no lo externo. es correcto. Entonces, este modelo tiene estas dos perspectivas, pero a su vez tiene diferentes, ah, no diferentes estructuras, pero sí diferentes interpretaciones. Ejemplo, puedes tener en este mismo modelo un análisis o un parámetro financiero, por ejemplo, de costes, que vamos a ver más adelante, etc., pero también algo analítico o algo de marketing. Entonces, esto es un modelo pues muy interesante porque trata de unir la empresa como un todo y no solamente como un segmento de financiero, etc. Entonces, este modelo pues sí es muy interesante y sobre todo porque es nuevo. Bueno, a mí Exacto. me gusta más ver algo nuevo porque se va cada vez actualizando y viendo la realidad de las empresas que están hoy en día. Exacto. Y fíjate que hay algo muy particular eh, que me gustaría platicar. Y cuando nosotros empezamos con Ether Group, empezamos justo estructurándolo de esta forma. Creo que eso también tiene mucho que ver el cómo vemos nosotros los distintos campos de acción que podemos tener y no solamente ir a pensar que podemos hacer alguna cosa sin tener ni siquiera a lo mejor las bases de este modelo como tal. Entonces, como dices, es muy versátil, te da muchas cosas y lo más importante es concreto. En una sola página tienes la capacidad de ver toda, toda la idea, todo el negocio, todo el modelo como dices, financiero, de forma muy concreta. Y para saber, al igual que lo hacía Einstein, eh, perdón, como lo hacía Newton, poder vaticinar algún evento, alguna situación, preverla y poder decir sí o no, Ujú. inclusive antes de empezar a ejecutarlo. Entonces, no sé si gustarías empezar con algo sobre el modelo o nos vamos directo sobre los puntos y cómo funciona, cómo usarlo. Pues yo creo que pues podemos dar mérito Claro, a los autores, claro, eso sí es importante. es correcto. Ahora, se conoce como el Business Models Canvas y fue creado a través de Alexander, no sé cómo se pronuncia su nombre, y otra persona. Y ves que este libro se escribió en el año 2011, Sí, que se llama el libro Generación de Modelos de Negocio. sí, Así que este libro, bueno, tú lo tienes creo por ahí en inglés, sí, entonces da este crédito a ellos por la creación de este modelo. Creo que es claro, importante siempre pues dar este mérito. Y vuelvo a decir lo mismo, lo importante que podemos ver es las diferentes estructuras o dimensiones del negocio. es correcto. Yo me quisiera enfocar, quizás tú lo puedes ver desde otra perspectiva, Claro, pero yo lo quisiera enfocar desde el área interno y externo. y externo. ¿Ah, va? Recuerdo mucho cuando yo estaba estudiando en la universidad, cuando estaba estudiando administración de empresas, el profesor era de investigación de mercados, si no me equivoco, él se enfocaba mucho en las estrategias internas, pero pensando en lo externo. Claro. ¿Por qué? Porque si sola, y eso que él es mercadólogo, él pensaba mucho en la economía, y eso para mí Claro, era sorprendente. Pero bueno, el punto es que él decía, si tú tienes una estrategia de mercadotecnia, etc., debes de ver cómo está funcionando el mundo alrededor, y él se enfocaba sobre todo en algunos aspectos de la economía. claro, ¿Por qué? Porque como va creciendo o disminuyendo la economía, va a afectar al principio de la empresa. sí, Ahora, hay empresas que no tienen mucha relación con el mercado. Lo que quiero decir con esto es que si la economía crece o disminuye, la empresa continúa de la misma forma.
pero para llegar a este nivel, pues es algo pues complicado y es un proceso pues largo. Así Claro, que hay varias ideas que podemos tomar de este modelo de Canvas. Y yo quiero sí, mencionarlas, que son ¿vale? 4. En primer lugar, considerar los clientes. En segundo lugar, la oferta, la demanda, la infraestructura y la viabilidad económica. Es correcto. Clientes, infraestructuras, viabilidad económica y también la oferta. Viéndolo desde esta perspectiva, podemos ya tener la unidad de negocio, Es correcto. ver el negocio como un todo. Puedes tener pues muy buenos clientes, pero quizás la viabilidad económica pues es muy mala. ¿Por qué? Porque no se han hecho pues esos estudios pues relevantes. Es correcto. Ahora, esos puntos que tocas, es importante que tú cuando vayas empezando o cuando tengas ya un negocio funcionando y quieras tratar de abrir otra área, tengas en cuenta todo este tipo de cosas y empieces a priorizar. Obviamente, cuando ya lo empieces a ver plasmado, una de las cosas que va a pasar es que te va a clarificar mucho las ideas, ¿no? Y ese es el objetivo del modelo de Canvas como tal. Es por eso que toca esos puntos en específico, los que acaba de mencionar David, ¿vale? Además, me gustaría yo hacer algunos comentarios muy puntuales, ¿no? Eh, este modelo es utilizado por muchas empresas a lo largo y ancho del mundo, ¿sí? Y no hablo de empresas pequeñas, hablo de startups, hablo de empresas de tecnología grandes y hablo de proyectos en específico que necesitan un desarrollo ágil. Digamos, es como el Scrum de los modelos de negocio, ¿no? En este caso, el Scrum pues, se dedica a la ejecución óptima de proyectos en general, que nacen proyectos de tecnología, pero que ya se puede traslapar inclusive a proyectos de ingeniería pues, avanzada en cuanto a construcción, en cuanto a química, en cuanto a cosas por el estilo, ¿no? Uh -huh. La idea y el objetivo principal del modelo es explicar en palabras muy reducidas toda la idea de negocio. ¿Ok? Hay que también ser capaces de poder plasmar dentro de eso la interrelación de los componentes del negocio, como comentaba ahorita David, el cómo va a funcionar una cosa con otra. ¿Sí? Si tienes estos varios puntos ahí puestos, pues tiene que hacer sentido todo. ¿Va? Es muy visual, esa es otra. Sí, de forma muy rápida tú puedes detectar si hay algo, si es buena la idea o si no. Obviamente, pues ya esto es algo muy general que te va a servir para tener la idea global, pero lo tienes que hacer también a detalle, ¿va? Y pues fomenta esa creatividad. La verdad es que ayuda mucho a que tú puedas trabajar eh, con el modelo de negocio de forma muy sencilla, que las ideas las puedas plasmar rápido y eliminarlas también de forma rápida, que no te cases con esa idea, que también es muy importante, ¿no? Sí, lo que me gusta, lo que acabas de mencionar, es que es muy visual. Y eso en una empresa es importante. Sí, Conozco una empresa donde estuve trabajando que tenían las metas puestas pues a la entrada. sí. Pero hablando de metas, no hablando de un modelo, pero Uh -huh. eso pues te va a repercutir la meta que se tiene, por ejemplo, expectativa de ventas, etc., para cumplir ese modelo, ¿no? Es correcto. Entonces, este, este modelo pues tiene un, un principio, un origen. Y el primer lugar que debemos de ver en la empresa es el segmento de mercado. El segmento de mercado, esto puede ser mucho más estudiado por un mercadólogo, Sí, porque hay que definir, como podemos decir, la audiencia de la empresa. sí, ¿Quiénes pueden ser los clientes, clientes potenciales? ¿Cómo medirlos? Por ejemplo, si son ciertos grupos de edad, qué tipo de producto es, es qué tipo correcto. de servicio, etc. Y esto ayuda a que en la empresa
se tenga esas metas específicas para captar los clientes. Algo que a veces sorprende es que no hay realmente en ocasiones un segmento de mercado específico en las empresas. Sí. Y se va, por ejemplo, bueno, pues yo vendo, por decir, Sí, chicles, sí, pero chicles, no sé, por ejemplo, de menta o qué tipo, porque si son de menta, pues son de ciertas edades. sí, Bueno, no, es que es un caramelo dulce, bueno, pero esos son para niños, pero no, yo vendo de todo. Por decir un ejemplo muy, sí. muy burdo. Pero lo importante, en primer lugar, es ver el segmento de mercado. De mercado. Exacto. Sí, sí es muy importante tomar eso en cuenta, porque justo es lo que también muchos de los que vayan empezando, tengan un emprendimiento en camino, se podrán, digamos, relacionar con esto, ¿no? Van a encontrar cierta empatía. Porque luego cuando empiezas con este tipo de ideas, de, oye, pues es que quiero poner algo, quiero hacer esto, lo otro, le tiras a todo. Y muchas empresas, son micro, que van agarrando camino, empiezan a pegarle a todo y no ven la importancia de poder separar y definir verdaderamente tu segmento, tu nicho, tu apartado, ¿no? El segmento de clientes. Y esto, por cierto, sería el punto uno de algunos tantos que van a hacer. Yo aquí tengo 9, aproximadamente 9 puntos, Sí. ¿sí? Hay algunos variantes del modelo que manejan 8 nada más, pero bueno, el que yo traigo aquí son 9, que es directo del modelo de ellos, ¿no? Pero sí, el segmento de clientes es importante y muchas de las veces no hay que hacer algo tan exhaustivo, ¿sí? Este modelo también a lo que te puede ayudar es a generar lo que se conoce como MVP, ¿sí? O Minimum Viable Product, o un producto mínimo viable, ¿sí? Si tú tienes un producto mínimo viable, puedes segmentar y puedes saber inclusive, pues, cómo puedes empezar a darle una estructura más profesional, ¿no? A esta idea de negocio que tengas, ¿verdad? Y me gustaría, aprovechando que tengo la palabra, cuando tú vas a dar el servicio a un segmento de clientes, es muy importante que tú sepas qué problema resuelves o qué propuesta de valor estás dando. Y este sería el segundo punto a tomar en cuenta. La propuesta de valor que vas a dar tú, sea servicio, sea producto, sea lo que sea, ¿verdad? Sí, en este caso la propuesta de valor es aquello, o podemos decir, el valor agregado que Es estás correcto. dando tú como empresa a diferencia de tus competidores. Es correcto. Se puede vender el mismo servicio, el mismo producto, pero ese valor diferenciado de la empresa como tal puede captar pues mayor número de clientes. Ahora, en este punto hay que ver que otros valores agregados se tienen que los competidores no. Y viceversa. Algunos estiman que quizás el valor agregado puede ser el principio del precio. Bueno, es que mi precio de mi producto o servicio pues es más económico, Claro. pero esto realmente no se puede considerar tanto como un valor agregado. No, no para nada. No, ¿tú cómo ves esto como un valor agregado? No, mira, han habido, y esto no lo digo yo, vuelvo a lo mismo. Me gusta leer todo esto de cómo han ido estructurándose durante las diferentes eras de la industria como tal. Eh, bueno, hubo una en donde la calidad era lo importante. Bueno, primero la producción, ¿no? Que era la producción o el precio. Y luego después era la calidad lo que diferenciaba. Ahora necesitas un elemento que te haga distinto a eso. ¿Sí? Y para eso tienes que salirte de la caja de los modelos tradicionales de negocio. ¿Sí? Es por eso que muchos, por ejemplo, en la pandemia, que da tristeza decirlo, pero es la realidad, muchos negocios murieron por una falta de creatividad al momento de dar un servicio. ¿Sí? Hay un lugar aquí, por ejemplo, que me gusta mucho con temática de una saga muy conocida, eh, en donde lo que me gusta del lugar es estar ahí por todo lo que te brinda más allá de ir a comer o tomarte un café o cualquier cosa, ¿no?
tú vas verdaderamente porque tienes una empatía más allá. Se lo decía a un amigo, él tenía un café, saludos a Ricardo, Ricardo Betancur, un amigo mío. Él tiene un café y yo le decía, es que tú tienes aquí algo muy interesante y es que conectas de cierta manera, ahí él tiene, por ejemplo, un club de poesía. Sí. Todavía antes de la pandemia era muy activo ese club de poesía. Yo asistía a ese lugar y yo le comentaba, le digo, es que hay una fidelidad ahí muy interesante, porque tú ya estás enganchando el mercado y le estás dando algo que no dan otros lugares, que es un espacio cultural, más allá de un café, más allá de venirte a sentar y que el café esté bien, lo que sea, o sea, estás Y dando más algo allá diferente. de dar la contraseña del internet. Y más allá de dar Wi-Fi, exacto, porque muchos dicen, oye, es que tengo Wi-Fi, oye, es que tengo esto. Pues sí, pero párate a 15 establecimientos que hacen lo mismo que tú y hacen exactamente lo mismo. Sigue sin ser un diferenciador potente, poderoso, y siempre que haya un elemento, y esto es algo muy mío y lo he visto en lugares donde hay esa situación. Si hay un elemento sentimental aunado o amarrado a lo que es el negocio, va a funcionar. Sí. Eso suena como muy, ¿cómo decirlo? Muy teórico, Académico. conspiracionista, de que nos quieren así como que enganchar con algo de feeling, pero es la realidad, o sea, la realidad es que si tú le das a la gente un valor sentimental a algo, es como, por ejemplo, tú tienes algún artículo tuyo personal, si muchas de las veces no te deshaces de él, aunque ya no funcione, por una cosa, porque tiene un valor sentimental. Y es por eso que hay lugares en donde puede la comida estar muy mal, o puede estar el producto o el servicio pésimo, ¿sí? Pero ¿por qué estás ahí? Porque debe haber ahí algún elemento y es lo que lo mantiene ahí, o sea, nada más. Sí, la propuesta pues de valor, lo más importante ahí es que no pensemos en el beneficio como empresa, Es correcto. sino el beneficio de nuestros Así fue. clientes. O sea, dar Exacto. algo a cambio, porque la empresa funciona así, es dar algo a cambio. Y pues hasta ahora se han mencionado dos segmentos. Primero, el segmento de mercado. En segundo, la propuesta de valor. Y el tercero, el canal. El canal es a través de qué medios tú vas a dar a conocer tu marca, la empresa, el servicio, producto, etc. Algunos Claro, llaman como que los medios tradicionales y otros pues ya los llaman los medios de las redes sociales. claro. Algo que a mí me llamó mucho la atención cuando yo lo escuché alguna vez, no voy a decir quién, porque honestamente no me gusta mucho su filosofía de emprendimiento, pero lo que dijo me gustó. Claro. Él mencionaba que hoy en día lo que importa es el análisis de los datos, y Sí, eso cualquier persona lo sabe, ¿no? debería de. Pero él dijo algo muy interesante. Dice, a mí no me importa, dice él, así muy él, a mí no me importa que yo pueda tener un anuncio en una avenida principal, un cartel diciendo que tal evento, etc. o cual tal producto. Dice eso para mí, a mí no me importa tenerlo. O sea, yo no voy a gastar dinero en eso. Porque sí, lo pueden ver millones de personas o millones de veces en cierto tiempo. Pero algo que me llamó la atención que él dijo, yo no sé medirlo. Yo no sé qué personas lo vieron. Exacto. Yo no No sé tengo qué, métricas. Exacto. eso es, yo no sé la capacidad adquisitiva de las personas. Y eso eran los medios tradicionales. Hoy en día, a través pues de todas estas plataformas de las redes sociales, hay ese análisis de los datos Claro, claro. que Tienes puedes esa medir posibilidad por de hacerlo, rango. claro. Eso es. Hay diferentes pues áreas que podemos considerar. Por ejemplo, ¿cómo llegaron a ti? Si fueron a través de ventas directas o de redes sociales. Sí, Si fueron a través
si entraron una sola vez a la página web, a la página de Facebook, etc., cuánto tiempo están por ahí, etc. Entonces, la importancia del canal es muy relevante, es demasiado grande, Sí, porque a través de esto nosotros podemos hacer las mediciones. exacto, exacto. Es totalmente de acuerdo contigo y igual no sé si lo tengas tal cual estructurado tú, pero yo antes de los canales tengo la relación con los clientes, pero quiero aprovechar que es el canal y la forma en que te relacionas van así, mira. Así es Claro. un compound de dos cosas que no las puedes separar. Entonces, es muy importante el cómo haces tú ese vínculo. Y si hay alguien que sabe cómo hacer esto, es Facebook. Sí. Tú estás 5 segundos, 6 segundos, 10 segundos en Facebook y espérate para perder 10 minutos, 15 minutos ahí, porque te vas con lo que existe, ¿no? Entonces, como dices, esta herramienta, estas herramientas que han ido surgiendo a lo largo de estos últimos años, como son las redes sociales, que te permiten tener esa granularidad, sí, te da un control sobre tu público y a dónde quieres ir, tal que tienes un nicho y puedes generar un nicho con la correcta estructuración de toda tu área, digamos, más allá de marketing, ya entra un área de analítica que es muy importante tener. Si seas del tamaño que seas, ojo, esto me gustaría mencionarlo por lo siguiente. Muchas de las veces cuando empiezas un negocio, no te gusta complicarte la existencia o tienes miedo de complicarte la existencia metiendo recursos que empresas más grandes que tú hacen. Y la primera de las cosas es porque no tengo recurso. Se los digo desde ahorita. Si tú no empiezas con una estructura organizacional que te permita cuadrar cada área como debe ser, desde que estás pequeño, va a ser muy difícil que adoptes buenas prácticas una vez ya tengas un modelo funcionando. ¿Sí? Sí. Es decir, si a mí me hace falta un canal de distribución, mi producto, digamos, es digital, porque yo vendo, no sé, vendo un curso, que ahora es muy común que todo el mundo venda cursos. Entonces, yo vendo un curso. Voy a tomar ese curso y lo voy a distribuir en mi página de Facebook, en mi YouTube, en bla, 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 bla. Ok, perfecto. Ya tengo mis canales de distribución. ¿Sí? Perfecto, está muy bien que ya lo tengas armado. Sin embargo, si tú no sabes de esta red social a cuántos le llegaste y entre qué edades tienen, tú no puedes generar contenido dirigido a esas personas. Lo único que estás haciendo es tirar balazos, traslapando a lo que hablábamos hace un momento, es como si estuvieras vendiendo todo a todos. Y no. Por ejemplo, en NetGroup tenemos varias unidades de negocio pero no son para todos los clientes. ¿Sí? Es por eso que cuando ven, digamos, en Facebook, los lives y cosas por el estilo, es a un público técnico. Este contenido que estamos generando en esta parte del podcast es para un público, sí técnico, pero que ya requiere algo más de especialización, que ya está buscando un crecimiento profesional más allá del área de tecnología per se. Y luego hay otro segmento que no se ve, que es todos que los clientes que atendemos o los prospectos que tenemos, que a ellos les planteamos toda una gama diferente de cosas porque va dirigido a una empresa como tal y a resolver problemas de operación diaria, ¿de acuerdo? Que poco o nada les va a interesar a la persona que le gustan los cursos, que poco o nada le va a interesar a la gente que estamos en el chat de Telegram hablando de cómo sale una vulnerabilidad y cómo explotarla, cuando probablemente al dueño de negocio, al que vas a ir a resolver el problema, le interesa que esté 24/7 su sistema funcionando, ¿ok? Y es un abismo de audiencias. Sean 2, sean 3, sean 5, sean 20, los que tengas en algún lado o en otro, o sean 4,000, 5,000 en otro lado, tú tienes que saber
cómo agarrar de un segmento e ir puliendo digamos, nichos dentro de tu mercado, ¿no? Es como, es lo que se le llama el embudo. Es correcto. Tienes mucha información y se va haciendo cada vez más pequeña, más estrecha, mejor Es dicho, correcto. para llegar a ese punto. Entonces, el canal es un medio, pues, importante en este punto del modelo, pero también la relación con el cliente. Y bien, yo el canal lo tengo antes que el cliente, pero en Claro, realidad no afecta en toda la estructura exacto. porque hay que medirlo de esta manera. Y la siguiente que yo tengo es fuentes de ingreso. Claro, claro. Fuentes de ingreso, esto sí, ahora ya es algo más financiero. Sí, Los primeros que hemos visto, si nos hemos dado cuenta, son más de marketing, son más de mercadólogos, más de investigación de mercados. Esta segunda sección, al menos en esta parte, son principios ya financieros. claro. Ahora, esto, fuentes de ingreso, también pues incluye ver, bueno, es un poquito adelantarnos a lo que es la estructura de los costes, pero hacer un análisis primeramente interno Sí, de lo que es el punto de equilibrio de ventas. ¿Cuál exacto. es el punto de equilibrio de mis productos o de servicios? ¿Cuánto yo necesito vender Para que para empiece a... que a mí me empiece a generar esa utilidad o beneficio? Esta fuente de ingresos, pues puedes diversificarla, pues dependiendo de la empresa. Puedes decir, pues, un ejemplo, que en Ether Club tenemos varios unidades de negocio. Claro, En especial son 4 o 5, podemos decir. Puede destinar un mayor porcentaje a tal unidad de negocio, otro es correcto. porcentaje a esta otra. Y así diversificar pues estas fuentes de ingreso. Claro, Ahora, esto ayuda para que podamos crecer cada unidad y si tiene eso como visión, pues el día de mañana, pues que sea una entidad totalmente pues diferente y que esa también te vaya generando eh, pues ese valor ya como grupo y no solamente como una empresa. como una empresa. Exacto. Y es muy importante también saber que los ingresos que vayas a tener vayan relacionados directamente con ese mercado al que vas. Sí, porque hay mercados que te dan distribución, por ejemplo. Sí. Así como luego hay clientes que no necesariamente te van a dar un valor económico, pero te van a dar un valor, eh, ¿cómo decirlo? Más de distribución, más de conocimiento, más de apertura. Entonces, sirve mucho que sepan qué aporte les está dando a nivel ingreso, cuánto les cuesta llegar a su audiencia. Eso también, volvemos a lo mismo, a veces no podemos separar tanto estos puntos que vienen dentro del modelo, pero saber cuántos ingresos y de dónde los vas a obtener específicamente es muy importante para saber si algo va a funcionar o no. Y como dice David, si tú no sabes a partir de cuánto estás ganando, es un balazo en el pie directo. Sí. Te estás metiendo tú solito el pie y vas a seguir ahí perdiendo el tiempo en un negocio que a lo mejor te gusta, pero no es negocio. ¿Vale? Hay que tener eso muy, muy en cuenta. Sí. Sí, conozco algunas personas que se han acercado a mí y me han dicho, yo tengo esta idea de negocio. Yo, está bien, vamos a estructurarla. Y empezamos a hacer pues todo el estudio. Primero pues alquilar un local. Primero hacer ese análisis, ¿no? ¿Cuánto se estaría vendiendo? ¿Cuántas personas trabajando? Etc. Y bueno, era un producto muy tradicional en México, ¿no? Claro, No era algo así, pues, innovador, era simplemente, pues, algún alimento. claro, Y pues llegamos al punto donde yo le dije, ¿sabes qué? Pues para este producto necesito, con todo lo que tú quieres hacer, con un nuevo local y demás, pues no sé, o sea, no recuerdo yo la cifra, pero por darte un ejemplo, eran más de 25,000 pesos de venta dentro de los primeros meses. A claro. partir de, no recuerdo la cantidad, pero eran más de 20,000 en México. A 20,000 partir de, unidades de venta, no, pesos, pesos. Ok, pesos. ok, A partir ya de esos 25,000 vas a generar pues un valor, una ok. utilidad. Y pues claro, o sea, ese tipo de productos, si son
lo vendes o sea, va a ser el total de ventas 25,000, pues necesitas miles del producto. Sí, Entonces dijo, no, esto está fuera de lo que podemos hacer, fuera de nuestro alcance, y pues la persona realmente ya ya no no siguió decidió con eso. hacerlo. Esto nos ayuda, pues, para saber en primer lugar el alcance, pero para establecer las metas, las directrices. Claro, Podemos ver casos, pues, totalmente lo contrario. Para mí, lo sorprendente de los servicios llega hasta cierto punto donde no es tan costoso y te genera mucho más utilidad claro. en algunos aspectos. Bueno, al menos en México hay algunos donde empieza a ser más costoso, porque también ahora con todo lo que hay del outsourcing, pues ha traído algo contraproducente en Sí, algunos aspectos. Pero sí, es importante tener, pues, diversificado esos ingresos, a tener en análisis cuánto va a ser el porcentaje de cada uno, el punto de equilibrio, quizás también de qué tipos de clientes, porque eso también es algo interesante que a veces no se considera. ¿Qué tipos de clientes potenciales vas a tener y qué porcentaje quieres que representen de tu negocio? de tu negocio. Exacto. Y empezar a hacer ese filtro, que es muy importante. No quieran comerse al mundo. Dedíquense a crecer poco a poco porque eso les va a dar, si pulen ustedes su nicho de mercado, créanme que los nichos suelen ser muy fieles. Sí. Y si tú puedes moverte en un nicho muy específico, olvídate, tienes operación para muchísimo tiempo, ¿vale? Y es justo de lo que me gustaría hablar lo siguiente, que son los recursos clave. ¿Okay? Hay que determinar, ahora sí que aquí es, si vas empezando y no tienes recurso, ¿qué es lo mínimo que necesita esto para operar? Y cuando hablamos de mínimo, hablo de elementos físicos, humanos, monetarios, ¿ok? Y que todo esto que vayas a poner dentro de esto de recursos clave no represente un despilfarro, un derroche, una pérdida, ¿sí? Que por el contrario genere valor. Muchas de las veces cuando vamos empezando, el dueño de negocio o el emprendedor o la persona que está iniciando suele ser el todólogo, el que hace desde la limpieza hasta la venta y cierre de, sí, la hace de prospectador, la hace de que ejecuta, la hace del que vende, la hace de todo, ¿ok? Y es importante que sepas qué elementos mínimos necesitas para que tu negocio funcione. Ahorita tocabas un punto que me llamó mucho la atención, que es, por ejemplo, la renta de un local. Ujú. Muchos de los que empiezan tienen como premisa que eso debe ser, porque es como lo general en la cultura, ¿no? Depende de cada caso. Obviamente, si eres de producción, pues no vas a hacerlo en la calle, ¿sí? No vas a estar ahí en la banqueta con la máquina y produciendo las cosas, ¿no? O sea, necesitas un espacio para trabajar. Pero a lo que voy es, trata de generar ese producto mínimo viable con los recursos mínimos viables, ¿ok? Que mínimos viables no es ya está jalando y así voy a seguir toda la vida, luego muchas empresas suelen hacerlo, que siguen trabajando con las mismas técnicas, con la misma, con los mismos elementos rudimentarios de hacía ya tiempo, porque así empezaron y así funcionó y así es barato. No, porque si necesitas crecerlo, pues no va a ser ese, te lo juro, no va a ser ese el camino que tienes que, o que vas a poder seguir, ¿no? Sí, has tocado, bueno, has mencionado también lo del alquiler. Sí, Y bueno, con eso les voy a decir una un anécdota. poco de experiencia o anécdota o como se quiera decir. En México quizás eso no es tan importante cuando son servicios. Claro, La verdad que en México pues se vende muy bien servicios sin tener un local físico. claro. Sin embargo, aquí en España no. Aquí la cultura es de ver y es Sí, totalmente diferente, sí, totalmente diferente. Si no hay un lugar físico, no se bye. confía en ti, etc. Depende mucho del lugar estratégico donde estés, que eso también
pues es otro punto dentro del canal, ¿no? Es correcto. Pero es importante considerar hasta ahora lo que hemos visto. Todos estos aspectos son internos de la empresa, son Claro. aspectos internos para poder dar ese salto a los aspectos pues externos. Pero sí, los recursos pues deben de ser conforme a la medida, pues mejor dicho, conforme a la capacidad de la empresa. Claro. Obviamente debe de ir creciendo pues para tener pues mayor prestigio en primer lugar de la marca, también para tener mayor alcance a los clientes, etc. Así que voy a repetirlo nuevamente. Hemos dicho segmentos de mercado, propuesta de valor, el canal, o puede ser ante relación con el cliente, que es muy similar, fuentes de ingreso, los recursos y ahora también lo que son las actividades clave, que esto va de la mano con lo que son los recursos clave. Ok. Ejemplo, si Ujú, nosotros tenemos un recurso humano, ujú. pues yo voy a necesitar, por ejemplo, un experto en tecnología, o sea, un experto en blockchain, por decir uno. Pues bueno, ahora, actividades clave que ese experto se va a tener que realizar Claro. para cumplir pues con la objetividad de la empresa, ¿no? Es correcto. Al momento de tú estar estructurando estos elementos clave, como ahorita lo mencionábamos, tienes que tener esos elementos que no necesariamente son solo humanos o de capital. Ahora sí que un melange, como luego dicen los franceses, es un melange de todo que haga que funcione y que haga que esto tenga sentido. Recuerda que cuando estás estructurando un negocio, estás generando una máquina y es una maquinaria que todo este elemento mecánico tiene engranes, tiene componentes que funcionan todos en conjunto, ¿sí? ¿Para qué? Para producir un resultado, ¿ok? Y que tiene que tener, o debería de cubrir esas vertientes internas y externas, cubrir esas necesidades internas y externas y que tenga los intereses bien planteados de a quién va a afectar de forma y de qué forma lo va a hacer. No necesariamente de forma negativa, obviamente, de forma positiva, ¿no? Esto puede ser, no sé, del cómo vas a generar la producción, ¿no? Cómo vas a hacer que el desempeño sea bueno. No te enfoques, si vas empezando, no te enfoques en sacar estadística y cosa muy puntual. No, aquí es solamente saber y saber bien qué es lo que se tiene que hacer. El tiempo te va a dar los números para poder medir, lo hablábamos en el podcast anterior. Si tú no tienes historia, si no tienes números, si no sabes cómo ha estado, no puedes predecir y no puedes hacer una prospección. Entonces no te preocupes si vas empezando por eso. Preocúpate por hacer que funcione. ¿Vale? Ujú. Sí, es lo importante hacer que funcione y algo que he aprendido, que para que algo funcione no necesitas darle la urgencia, Claro, porque a veces decimos, es que esto urge y debe de ser primordial, pero no todo lo que urge es prioritario. es prioritario. Es correcto. Y a veces tenemos la tendencia de que es la importancia, esa cosa que nos está sobrellevando. Por ejemplo, me urge que la empresa en este mes tenga tanto porque si no en el siguiente mes pues tengo cero. O sea, esa es una prioridad porque es Sí, una urgencia de es esta correcto. magnitud. Pero no vamos a poner en esta actividad clave una urgencia que no sea prioridad. Por ejemplo, que algo me pasaba mucho a mí en las empresas que trabajaba, el cierre de mes. ¿Sabes que necesito este reporte para ayer? Pero pues, ¿sabes qué? Eso, la verdad que ahora ya no es prioridad porque pues ya pasó el cierre de mes, por decir un Claro. ejemplo. Ujú. Entonces hay que establecer pues esas actividades. Hasta ahora hemos dicho 7 Puntos. cosas, 7 puntos. Y uno de los últimos, el octavo, no sé cuál tengas tú, pero yo tengo el octavo como socios clave. Es correcto. ¿Cuáles son los socios que tú necesitas para crear
ese valor. Ahora, aquí no queremos decir, al menos es mi punto de vista, que no es necesariamente un socio que tenga valor, o sea, que te genere inversión en la empresa. ¿Por qué? Porque un socio puede ser una persona, en este punto, yo creo que va más ligado a esto, quien te puede ayudar a alcanzar diferentes metas. Ejemplo, quizás tú tienes una alianza estratégica, pero en un acta constitutiva, pues esa persona no está como tu socio, Es correcto. pero suena como, es un socio clave. Comercial. Así que un socio comercial. Es correcto. ¿Con qué personas, con qué empresas vas a tener ese tipo de alianzas? No solamente en el aspecto de inversión, sino que también en esto. En el aspecto de ejecución también, ¿no? No necesariamente deben ser empresas del rubro, también eso es algo importante. O Claro, personas que sean del área, ¿no? Pueden ser personas de un área completamente diferente que te van a ayudar a impulsar esa idea de negocio que tienes y a que se concrete, que no quede nada más en una idea de negocio, que sea una realidad, ¿de acuerdo? Y conforme vayas creciendo, estas relaciones van a irse sofisticando y esto tienes que estar preparado para eso, ¿ok? Si tú tienes, sin demeritar nada, si tú tienes un negocio que te produce algo muy pequeño y quieres llevarlo a una escala más grande, digamos que tienes un producto que quieres distribuir a tiendas, por ejemplo, ¿sí? Si tú lo quieres escalar a ese nivel, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ya no va a ser abrir un local tuyo y vender o abrir una página en línea como un punto de venta online y empezar a distribuir todo tu catálogo de productos ahí. Vas a tener que buscar alianzas comerciales con alguna marca, con alguna empresa establecida, etc, etc. Inclusive para vender, por ejemplo, a masa en Mercado Libre. Sí, o sea, ya en un volumen interesante. Bueno, hay procedimientos que ellos ya tienen establecidos para poder dar de alta a las empresas y que puedas vender ahí en su plataforma, ¿no? Pero la idea es que tú sepas que lo que vaya creciendo va a crecer en todos los aspectos, ¿sí? Y que para eso vas a necesitar sofisticación, ¿sí? Hay un proceso general de vida de todas las empresas que es cuando nace y es un emprendimiento, cuando empieza a ser rentable, luego un proceso de profesionalización y por último el Opus Dei que todos buscaríamos y quisiéramos, o al menos en mi punto de vista, a mí sí me gustaría llegar a ese punto, la institucionalización, que es que todo esté definido, que esté funcionando de forma correcta y para eso no todo lo vas a poder hacer tú. Va a haber algún elemento, alguna cosa en un proyecto donde vas a tener que tomar un elemento externo, lo vas a integrar dentro del proyecto, ¿de acuerdo? Y tienes que tiene que tener ese elemento la misma o más capacidad de poder producir lo que se necesita que se produzca en tiempo y forma y en la cantidad de tiempo, vaya, pues sí, en tiempo y forma, de lo que sea que estés haciendo. Sí. Tienes que tener eso muy, muy, muy en cuenta. sí, y esa persona también pues debe de ser alguien de confianza. Totalmente. En primer lugar, alguien de confianza y desarrollar ese liderazgo pues para que esta persona pues haga lo mismo con otras personas y así pues es tener una empresa que empieza a funcionar por sí sola. Ahora, hablando de los socios clave, estaba yo pensando en una compra que yo acabo de hacer. Hice una compra de una marca, pues, voy a decir que compré una tablet, pero Ok. es una marca, como se dice, marca tu tía, o sea, la marca, Ok. pues, no importa. Ok. La compré, pero la compré por Amazon. Ok. Y esta empresa, que es la marca de la tablet, pues al estar ligado con Amazon, tienen forzosamente un servicio postventa. Y yo me quedé impactado. Eso realmente es un socio clave, pero un socio que te está ayudando a dar más, A crecer. a crecer con el cliente. Es correcto. Porque a Amazon lo que le interesa es el cliente.
Ujú. Me interesan los productos, pero es el cliente. Entonces, esta buena alianza o socio estratégico, pues da un buen valor, no Sí, simplemente pues un valor monetario, sino un valor, pues podemos decir, intangible. muy Y lo tangible. sorprendente es de que esa tableta, o sea, te decían, bueno, puedes valorarlo y nosotros te podemos dar, y te dan una opción de cosas, no sé, una funda, etc., etc. Y te digo, yo me quedé sorprendido de que una marca, pues como te digo, marca tu tía o la marca que quieras, pues tiene este servicio postventa. Porque normalmente nosotros decimos, pues una marca que no tiene renombre, pues qué interés va a tener en el cliente, la mayoría, ¿no? Es correcto. Normalmente las marcas pues grandes sí tienen ese interés porque a veces lo pueden hacer de los propios recursos, pero una empresa que está iniciando pues quizás no tiene toda esa solvencia para dar un valor postventa pues grande. Así que este ejemplo la verdad que me gustó porque lo viví en carne propia, así que es una buena alianza que hizo esta empresa. Sí, 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 sí. Y aparte, como lo comentaste, un socio de negocio tiene que ayudarte y tú tienes que darle también un valor para ese crecimiento mutuo. Sí, también hay mucha costumbre en donde solamente yo y luego yo y luego yo. No, no, señor. O sea, esto, mientras se vaya siendo más global, las relaciones humanas van a tener que ser más humanas. Y vaya que encontrar ese tipo de elementos es complicado, pero lo existen, no desistan, ¿ok? Sí, Ah, sí, sí. Y por último, yo tengo aquí lo que es la estructura de los costes de o los de los costes. costos, como se dice en México. Ahora, Ujú. en este punto, yo en realidad pudiera decir muchas cosas, porque es uno de los puntos donde sí me he especializado, pero en la estructura de los costes, el punto que yo creo que es el clave es tener cuál es tu punto de equilibrio. ¿Cuál es el punto de equilibrio de la empresa o del producto? Perdón, mejor del producto. ¿Cuál es el proceso de producción que vas a tener? ¿Cuánto necesitas producir? Pero no solamente quizás para producción, sino del servicio. ¿Cuántos servicios pues necesitas para el mes, solventar los gastos, Sí, etc.? Para todo esto, con la finalidad de crear un valor como empresa. Porque uno de los problemas que se tienen cuando es un pequeño negocio, una pyme ya estructurada, es que no hay en realidad un análisis de los costos. Esto es exacto. algo, y esto es algo que sí es real. Yo lo he visto en, en muchas ocasiones. Hace tiempo, una persona que tiene su propio negocio se me acercó a mí y no voy a decir el negocio porque quizás puede escucharlo después el podcast, pero se me acercó a mí diciéndome, oye, es que sabes qué, yo necesito pues un crédito, yo quiero crecer, pero para esto necesito un crédito. Dije, ah, está muy bien, pues vamos a hacer el análisis. Yo le dije, bueno, vamos a empezar con lo básico. ¿Cuántas ventas haces al mes? No, pues las que se vayan dando. Digo, pero ¿cómo las que se vayan dando? Ok, Sí, sí, pues así conforme la gente me vaya recomendando. Dije, ah, pero si nadie te recomienda, necesitas vender algo, ¿no? Por lo menos. es No, correcto. así voy poco a poco. Con eso yo me di cuenta que no tiene pues absolutamente nada en cuanto a una estructura de costos. Es correcto. ¿Por qué? Porque si te vas en boca, pues no tienes realmente una estrategia comercial, mucho No, menos una estrategia pues financiera. Ahora digo este caso porque cuando yo lo escuché, pues la realidad es que no me dio risa, me dio un poco de tristeza, en el sentido de que, bueno, pues la gente a veces se esfuerza trabajando, pero mucho, pues mucho, mucho pudieras reducir todo ese esfuerzo en tiempo. de tiempo. En primer lugar, el tiempo que le debes de dedicar para el análisis y después ya poco a poco se va a ir dando. Pero sí, la estructura de los costes es importante, pero yo creo que una de las cosas más relevantes es el punto de equilibrio. A partir de qué número de producto o servicio yo voy a empezar a ganar dinero.
tener ese rendimiento a escala. Y muchas de las veces no es la cantidad de clientes que tengas, muchas de las veces no es algo más, más allá. Mira, esto es bien sencillo. Si puedes vivir y tienes prospección para vivir cierto tiempo, tienes algo ya armado. Nada más tienes que darle esa estructura. Si ya estás viviendo bien, si no estás teniendo, bueno, casi siempre cuando no tienes un control hay pérdida y hay dinero que no, por eso luego, ¿y dónde está la lana esta? Pues oye, no sé, ya empiezas a hacer el análisis y resulta que se va en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, y ahí es donde empiezas a darle un encuadre, ¿no? Que le empieza a dar la forma. Pero digo, si ya tienes un nivel de ventas que cuando una pyme, una micro va empezando, ¿en qué es en lo que se especializan? Que hacer las ventas, porque es lo que luego mata. Si no tienes flujo efectivo, ¿cómo rayos vas a vivir si no tienes un historial para pedir un crédito a un banco, por ejemplo? Ujú. Etc, etc. Entonces, tengan en cuenta esto. O sea, la estructura de costos es una piedra angular en el cómo va a funcionar este negocio. Todavía mucho más, obviamente, todo esto se hace con un fin, ¿no? Que es generar un bien, pero hay que ver que se vean beneficiados todos los que están dentro de ese círculo de acción, ¿no? Que no solamente sea, a lo mejor tú das más valor, aunque tu empresa sea más pequeña, tú estás dando más valor a otra empresa, aunque sea más grande. Y no lo sabes porque no ves tu estructura de costes, no ves tu diferenciación, no ves tus puntos clave, no ves todos estos puntos, estos 9 puntos por los que pasamos, no los ves definidos. Entonces, sí hay que tener cuidado en cómo lo vamos a estructurar y sobre todo, sepan a dónde se va, qué y por qué. Sí, a Uy, dónde se va y por qué. ya me suenas como auditor. Sí, sí, es que es la verdad, ¿no? O sea, a lo largo del tiempo vas viendo, está muy padre todo este camino de ir y tratar de hacer una diferenciación y de ofrecer algo muy, muy así, pero es cierto que muchos no saben cómo, a Sí. ciencia cierta y nunca vas a acabar de aprender. No, Te no, lo claro. firmo, te Todos lo aprendemos. aseguro. Es Todos correcto, estamos aprendiendo. es correcto. Aprendemos pues de las experiencias, tanto buenas como malas, de otras personas, académicamente y demás. Pero pues sí, lo importante es que siempre tengamos esa disposición de aprender. Y Exacto, pues para esto, si alguien también nos quiere escribir y quiere contactarnos en este punto en específico, pues estamos a la orden y con pues confianza. saber que cuentan con nosotros. Con confianza, acérquense, trataremos ahí de echarles la mano en lo que podamos. Siempre es un placer poder hacer algo distinto que pueda servirle a alguien, porque uno nunca sabe cuándo vas a llegar a topar en esto. Eh, las cosas buenas salen bien si van con un buen sentido. Entonces, yendo por esa vertiente, nada más ténganlo en cuenta, ¿no? Hay como comentario final, les voy a dejar ahí en la descripción, muy probable del podcast, en la versión de YouTube, una liga para una herramienta de Canvas Online, porque hablamos de FinTech, ¿no? Entonces, más allá de estructurar, pues lo que es todo este modelo y saber de los costos y saber de todo, pues también que tengan una herramienta ahí digital para que puedan alimentar con su equipo de trabajo y que no, vaya, háganlo esto de forma rápida, sencilla para ver si algo va a funcionar y si funciona, ahora sí métanle, si tienen la galleta necesaria para meterle a un proceso ya y estructurar todo bien, 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 bueno, que su primer filtro sea un business model Canvas, o Canvas model, Ujú. perdón. Eh, no sé, por el momento yo no tengo algo más que agregar, creo que lo que pude haber comentado ya está ahí. Si quieren que tomemos algún otro tema, pues con toda la confianza. Así es. Sí, pues que la gente esté segura que vamos a escuchar cada comentario, vamos a considerarlos y pues sí, con la disposición de ayudar.
Así que de mi parte, pues también es todo y pues un agradecimiento a todos los que nos escuchan y también a ti, Mir, por tu tiempo y Placer. por este día que podemos estar aquí charlando. No, no, es un placer siempre echar la platicada y compartir este conocimiento. No dejen de buscar una forma de hacer un cambio, ¿sí? No todos están listos para hacer este tipo de cosas, ¿ok? Pero si estás ahí y quieres hacerlo, pues toma estas herramientas y toma estas ideas que estamos aquí brindando y de algo van a servir. Tal vez no es algo tan grande, pero estamos agregando ahí un elemento que te pueda ayudar. Pues un consejo es algo que por el camino, bueno, nos ha tocado ahí pasar y te va a servir. Estoy seguro que te va a servir. Sea lo que sea que vayas a hacer, a lo que te vas a dedicar o a lo que te quieras dedicar, tú toma esto y haz lo tuyo y crécelo hasta donde a ti te parezca viable e importante, ¿no? Sí. Así es. Bueno, David, si no hay nada más que agregar, te agradezco. Muchísimas gracias a todos ustedes que están aquí. Ya saben, ahora sí hay que empezar a decir todas las muletillas de los YouTubers y de los influencers. Síganos en Spotify, estamos ahí también en LinkedIn, en Facebook, nos encuentran. Y bueno, hay otras como 6 plataformas que la verdad nunca las repartimos, pero ahí hay como 6 plataformas en donde el podcast está dado de alta. Eh, les agradecemos el tiempo. David, nos vemos la siguiente. Muchísimas Así es. gracias. No, pues ¿Vale? gracias y que estén bien. Hasta luego. Nos vemos en la siguiente emisión de Hablemos de FinTech. Hasta Sí. luego. Hasta luego.